Estados Unidos ha invadido distintas partes del mundo, en ocasiones a partir del envío directo de sus Fuerzas Armadas y en otras a partir de la conformación de ejércitos de apoyo financiados por traficantes de droga, que han llegado a constituirse como grupos paramilitares. En 1929, el entonces ministro de Relaciones Exteriores estadounidense, Henry Stimson, se negaba a respaldar operaciones de espionaje. Él argumentaba que los caballeros no leen correos ajenos. Sin embargo, esto se olvidó con el presidente Roosevelt. En la década de los 40 pensaba muy diferente y creó la Oficina de Servicios Estratégicos, la cual tendría como prioridad mejorar las acciones encubiertas, además de que destacaría. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de sus filas se encontrarían ciudadanos ricos y poderosos de los Estados Unidos. Algunas de sus primeras operaciones de espionaje anglo-estadounidense fueron en 1943 en la Italia fascista, acciones que al poco tiempo se extenderían hacia la desestabilización de movimientos políticos y sociales, así como de gobiernos extranjeros, mediante estrategias de guerra económica, psicológica y también asesinatos. Y después de que la OSS fuera abolida, esto dio paso, ¿sabe qué?, a la creación de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, creada en 1947 bajo el mandato de Harry Truman, quien veía con recelo la instauración de regímenes comunistas sometidos a Moscú en Polonia, en Alemania Oriental, en Hungría, en Rumania, en Checoslovaquia, así como la aplicación por parte de Stalin de una doctrina de soberanía limitada al colocar en los estados del este de Europa bajo el control de oligarcas locales, del brutal Ejército Rojo y de la KGB, los servicios secretos soviéticos. La influencia de la CIA en Europa se dio de manera contundente en Italia, España y Francia, demostrando cómo serían las cosas de ahí en adelante. A través de guerras secretas, derrotaron, destruyeron en algunos casos a los partidos comunistas que sí, gozaban de una fuerte presencia en esas regiones. Y nos trasladamos a América Latina. En 1959 en Cuba daría inicio a una de las operaciones más famosas de la CIA, la Guerra Secreta contra Cuba, después de que en ese mismo año fuera derrocado el dictador Fulgencio Batista por la Revolución Popular, encabezada por el guerrillero Fidel Castro, el histórico Fidel Castro. En dicha operación perpetrada por la CIA, destacaron personajes del crimen organizado como John Rosselli, San Giancana y Santos Don Santos, traficante junior, puesto que ellos también perdieron sus propiedades en Cuba, esto por la revolución. Se puso en acción la Operación 40, que realizó asesinatos, secuestros, destrucciones de propiedades con la finalidad de desestabilizar al régimen cubano, que incluso, déjeme decirle, esto se llevó a cabo con una operación de un subgrupo llamado ZR Rifle, que tenía la misión particular, ¿sabe de qué?, de asesinar a Fidel Castro, a Raúl Castro y a Ernesto Che Guevara, estando dirigido ZR Rifle por Howard Hunt y bajo su mando Rafael Chichi Quintero, Luis Posada Carriles, ¿le suena?, y Félix Rodríguez. Sí, el mismo Félix Rodríguez que participó en el asesinato del Kiki Camarena, además de Frank Storches, mismos que además estarían activos décadas después en una gran variedad de actividades en comunión con la CIA, dictadores latinos y, por supuesto, el fascismo europeo. Sin embargo, la Operación 40 será reemplazada por una invasión a mayor escala en Playa Girón, que igualmente sería un gran fracaso. No obstante, más adelante la CIA, en unión de grupos de exiliados cubanos, realizaría otra operación clandestina en contra de Cuba, que se llamaría Operación Mongoose, que estuvo a cargo de Edward Lansdale y que fue financiada con los recursos brindados por la heroína. Sí, la heroína vendida por Estados Unidos a la mafia. En Bolivia, debido a que las operaciones encubiertas contra Cuba fueron un fracaso, frustrados, desesperados, los exiliados cubanos recrudecieron su campaña de terrorismo, de manera que comenzaron a atacar a cualquier individuo, negocio o gobierno que mantuviera relaciones con Cuba. Así como en adición a sus ataques para compensar el abandono de la CIA, los exiliados cubanos dieron forma a sus propias organizaciones, como por ejemplo la Brigada 2506, Alfa 66, Omega 7, así como también no nos podemos olvidar de uno que era muy particular y que era FNLC y Corú, organizaciones que financiarían sus operaciones mediante el narcotráfico y gracias al patrocinio de fascistas europeos y dictadores latinos. Estos personajes unieron fuerzas con generales argentinos, Causa Internacional, el brazo político de la iglesia de Sun Myung Moon y los amos del cártel de cocaína boliviano. ¿Para qué? Para poner al narcotraficante Luis García Meza en la presidencia de Bolivia en 1980, por lo que en Bolivia durante ese año se logró encumbrar a un gobierno de una auténtica mafia cívico-militar, que se fortaleció mediante el flujo ilícito de dólares provenientes de ¿qué? Insisto, de la venta de drogas y el consecuente amparo de la corrupción que esto conlleva, así como por supuesto el abuso del poder. Y la CIA sabía absolutamente todo esto y lo apoyaba.
Y todo lo cual, a su vez, sería producto de una larga secuencia de golpes de Estado militares, como el perpetrado por el general Barrientos en 1964 en ese país, pero particularmente a partir del golpe de Estado cívico-militar encabezado por este inefable Hugo Banzer, este asesino, para derrocar al presidente de izquierda, a Juan Torres, ocurrido entre los días del 19 y 21 de agosto de 1971. En 1973 la CIA derroca y asesina a Salvador Allende, quien fuera el primer líder socialista democráticamente electo en América Latina, iniciando los problemas para Allende después de que nacionaliza las empresas de propiedad estadounidense en Chile, como por ejemplo, no olvidar a la International Telegraph and Telephone, quien le ofrece a la CIA $1 millón, sí, $1 millón, ¿sabe para qué? Para asestar un golpe de Estado en Chile. La CIA logra reemplazar a Allende con el general Augusto Pinochet, quien va a torturar, va a asesinar a miles de sus compatriotas en un trato despiadado contra líderes, trabajadores y la izquierda política. La historia de la CIA en México entre 1956 a 1968, así como la de su jefe de estación, Winston Scott, se destacará porque Scott va a incorporar nada más ni nada menos a altos funcionarios del gobierno federal mexicano en la nómina de la agencia de inteligencia. Y toda vez que Scott era el responsable de poner en funcionamiento en nuestro país la llamada red Litempo, mediante la cual se comprarían nada más ni nada menos los servicios de funcionarios mexicanos y de otros países para que estos trabajaran a favor de los intereses del gobierno de Estados Unidos. ¿Sabe usted quiénes estaban ahí? Los servidores públicos mexicanos registrados en la nómina de la CIA eran Gustavo Díaz Ordaz, así como también Luis Echeverría, sin olvidar al jefe de la policía secreta, a Fernando Gutiérrez Barrios, quienes tendrían como objetivo principal dentro del plan Litempo la cooperación de dichos funcionarios y la CIA para detectar, dicen, a grupos subversivos y comunistas. Escenario dentro del cual varios funcionarios mexicanos y el cártel de Guadalajara proporcionarían una importante ayuda a los Estados Unidos en su lucha contra el gobierno sandinista al colaborar con la contra nicaragüense. Y respecto a ello, entre 1985 y 1996, decenas de testigos revelarían que funcionarios del gobierno de México colaboraron con la CIA para desarticular movimientos de izquierda en la región, apoyándose en narcotraficantes del cártel de Guadalajara a partir de permitírseles traficar droga como pago por la ayuda a la política internacional de Estados Unidos. Pactos de la CIA con el clan de Félix Gallardo, que también entablaría al sur del continente con Pablo Escobar, lo que llevaría posteriormente a que gracias a la CIA los dos capos se encontraran y entablaran relaciones fortaleciéndose, así del narcotráfico durante la década de 1980. Y en adición a ello se consolidaría la época en que el gobierno federal mexicano tendría un control casi total de la siembra y el trasiego de la droga, por lo que no había casi ningún cargamento que no pasara por el permiso y la vigilancia del Ejército Mexicano, de la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Judicial Federal, consistiendo el control en estar arreglado con el Ejército, la PGR y la DFC, de manera que bajo una estricta supervisión se podían sembrar 50 o 60 hectáreas, requiriendo por supuesto el permiso del jefe de la zona o región militar. Por cierto, la número 13 de bandos, malos recuerdos por supuesto para nuestro país. Como siempre un gusto, como siempre un placer.